Este es el problema más peligroso de las matemáticas. A los jóvenes matemáticos les advierten que no pierdan su tiempo con él. Es una simple conjetura que ni los mejores matemáticos del mundo han podido resolver. Paul Erdos, un famoso matemático, dijo: "Las matemáticas no están lo suficientemente maduras para tales preguntas". Así es como funciona. Elige un número, cualquier número. ¿7? Buena elección. Bien, vamos a aplicar dos reglas. Si el número es impar, lo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. 7 por 3 es igual a 21, más 1 es 22. Si el número es par, lo dividimos por 2. Así que 22 dividido por 2 es 11. Y así seguimos aplicando las dos reglas. 11 es impar, lo multiplicamos por 3, da 33, más 1 es 34. Es par, dividimos por 2, nos da 17, es impar. Multiplicamos por 3, más 1 es 52, par. Dividimos por 2, 26, otra vez par. Dividimos por 2 es 13, impar. Así que lo multiplicamos por 3, da 39, más 1 y da 40, es par. Lo dividimos por 2, 20, dividimos por 2, 10, dividimos por 2, nos da 5, impar. Lo multiplicamos por 3, da 15, más 1, 16, dividimos por 2, da 8, luego 4, 2 y 1. El 1 es impar, por lo que multiplicamos por 3, más 1 da 4, pero 4 se vuelve 2, que se vuelve 1, y así estamos en un ciclo cerrado y el número más bajo es el 1. Bien, la conjetura es esta. Todo número entero positivo, si se aplican estas reglas, eventualmente acabará en el ciclo de 4, 2, 1. Esto se conoce como la conjetura de Collatz, en honor al matemático alemán Lothar Collatz, y se cree que la ideó en la década de 1930. Pero este problema tiene muchas historias de origen y nombres como conjetura de Ulam, problema de Kakutani, conjetura de Thwaites, algoritmo de Hayes, problema de Syracuse o simplemente 3n más 1. ¿Por qué es tan famoso el 3x más 1? Entre los matemáticos profesionales es más infame que famoso, en el sentido de que si realmente admiten públicamente que están trabajando en eso, algo anda mal con ellos. Los números que obtienes al aplicar 3x más 1 son llamados números granizo, porque suben y bajan como el granizo en una nube de tormenta. Pero eventualmente todos se reducen a 1, o al menos eso creemos. Puedes pensar en los números como si representaran la altura sobre el suelo en metros. Un número como el 26 comenzaría a 26 metros sobre el suelo. Y si aplicamos 3x más 1, sube hasta los 40 metros, y en total toma 10 pasos llegar hasta el 1, por lo que el 10 es su tiempo total de detención. Pero toma el número siguiente, el 27, y rebota muchísimo por todos lados. De hecho, llega a trepar hasta el 9232. Si fuese altura, eso es incluso más alto que el monte Everest, hasta que también cae hacia el suelo. En total, al número 27 le lleva 111 pasos llegar al número 1 y acabar en el ciclo 4-2-1. Los caminos que los diferentes números toman varían mucho incluso con los números contiguos. Entonces, ¿cómo comienzas a progresar en una solución de este problema? Eso fue muy difícil para los matemáticos. La gente creía que esto fue inventado por los soviéticos para ralentizar el avance de la ciencia en Estados Unidos y que era un éxito ya que perdían el tiempo concentrado sin ningún progreso en este problema trivial que le puedes explicar a los niños. Jeffrey Lagarias es la autoridad mundial en el 3x más 1. Cuando lo conocí yo, estaba en mi último año de educación superior y se acercó a hablarme y me dijo: "No hagas esto. No trabajes en este problema. Si quieres una carrera, no inviertas tu tiempo en escribir acerca de esto o en publicar artículos sobre esto. Trabaja en matemática real hasta tener tu lugar". Alex Kontorovich no le hizo caso, y junto a Jacob Sinai, observó los recorridos de los números granizo. ¿Había algún patrón? Obviamente todos acababan en 1, pero ¿qué tal los caminos que tomaban hasta llegar al 1? El patrón es la aleatoriedad. Esta es la secuencia de un número grande elegido al azar. El gráfico llega al pico y luego cae tanto que no puedes ver qué sucede desde esta escala. Pero si tomas el logaritmo, encuentras este gráfico serpenteante con una tendencia hacia abajo. Parece un gráfico de un mal día en el mercado de valores. Y esto no es ninguna coincidencia. Los dos son ejemplos del movimiento geométrico browniano. Significa que si tomas el logaritmo y quitas la tendencia lineal, las fluctuaciones son aleatorias.
Es como tirar una moneda en cada paso. Si sale cara, la línea asciende y si sale seca, desciende. 3x más 1 se comporta como el gráfico aleatorio del mercado de valores. Durante largos periodos, el mercado de valores tiende al alza, mientras que 3x más 1 tiende a decrecer. Otra manera de analizar 3x más 1 es mirando el primer dígito de cada número en una secuencia. Aquí están los números granizo que comienzan con 3 como su origen. Y podemos contar cuántos números comienzan con 1, cuántos con 2, cuántos con 3, y así sucesivamente para crear un histograma. Hacemos lo mismo con la secuencia que comienza con 4, esa es bien corta, y para las secuencias que comienzan con 5, 6 y 7. Nuevamente, por cada secuencia solo estamos contando cuántos números comienzan con cada dígito, del 1 al 9, y agregándolos a nuestro histograma. Si continúas haciendo esto con más y más números, eventualmente el histograma encuentra un patrón estable. Para el primer millón de millones de secuencias, encontrarás que 1 es claramente el primer dígito más común. El 30% de todos los números comienzan con 1, cerca del 17.5% comienzan con 2, el 12% con 3 y la frecuencia va decreciendo para los dígitos más altos. Menos del 5% los números que comienzan con 9. Pero este patrón no es exclusivo del 3x más 1. En verdad aparecen por todos lados, desde las poblaciones de los países, el valor de empresas, las constantes físicas y hasta los números de Fibonacci, por mencionar algunos. La distribución se conoce como la ley de Benford e incluso es usada para detectar un fraude. Si los números en tu formulario de impuestos obedecen la ley de Benford, es probable que estés siendo honesto. Si no es así, puede que estés escondiendo algo. En las elecciones, esta ley se puede utilizar para encontrar irregularidades si se aplica correctamente. La ley de Benford funciona mejor cuando los números se extienden por varios órdenes de magnitud, como sucede con 3x más 1. Pero la ley de Benford no puede decirnos si todos los números acabarán en el ciclo 4-2-1 o no. Para eso necesitamos un tipo diferente de análisis. A primera vista parece extraño que cuando aplicas 3x más 1, todos los números acaban en 1. Considera que existe la misma cantidad de números pares e impares. Y los impares son más que triplicados, mientras que los pares son divididos a la mitad. Por consiguiente, parece que toda secuencia en promedio debería crecer, no reducirse. Pero aquí está el truco. Si multiplicas un número impar por 3 y le sumas 1, se transformará siempre en un número par. Y eso quiere decir que el siguiente paso es dividirlo por 2. Así que los números impares no son triplicados por 3x más 1, sino que crecen en un factor de casi 3 medios. Estoy dejando de lado el más 1 porque es insignificante para los números grandes. Y 3 medios es, en verdad, lo máximo que un número impar puede crecer en un solo paso. Piensa en el camino desde un número impar en una secuencia al siguiente número impar. Luego de multiplicar por 3 y sumar 1, tienes un número par. Y el 50% de las veces, dividir por 2 te lleva nuevamente a un número impar. Pero un cuarto de las veces puedes dividir por 4 antes de llegar al próximo número impar. Así que, para un cuarto de los números, el próximo en la secuencia será 3/4 de su valor inicial. Y un octavo de las veces puedes dividir por 8 antes del siguiente número impar. Y un 16avo de las veces puedes dividir por 16, etc. Si tomas la media geométrica, encuentras que, en promedio, para llegar de un número impar al siguiente, debes multiplicar por 3/4, que es menos que 1. Así que, estadísticamente hablando, las secuencias 3x más 1 tienen más probabilidades de reducirse que de crecer. Consideremos el 341. Lo multiplicas por 3 y sumas 1 y obtienes 1024. Puedes dividirlo por 2 y luego por 2 nuevamente, y otra vez, y son 10 veces en total hasta que llegas a 1. Una manera de visualizar estos recorridos de números en el 3x más 1 es mostrar cómo cada número se conecta con el siguiente en su secuencia. Esto se llama gráfico direccionado. Parece un árbol o una serie de pequeños ríos que fluyen hacia el siguiente. Si la conjetura es verdadera, quiere decir que cada uno de los números está conectado a este gráfico. Cada pequeño río de aquí al infinito eventualmente fluye hasta ese masivo río que es 4, 2, 1. Algunos matemáticos han modificado esta visualización rotando el gráfico en cada número. A contrarreloj si es un número impar y en sentido horario si es par. Y así acabas teniendo una estructura que se ve parecida a un coral o un alga. Y al ajustar el grado de rotación para los números pares e impares,
puedes crear estas hermosas formas que parecen orgánicas. Existen dos maneras en las que esta conjetura podría ser falsa. Podría haber un número inicial en algún lugar que comience una secuencia de números que crezca hasta el infinito. Por alguna razón, no obedece la misma gravedad numérica que todo el resto de los números. Otra posibilidad es que exista una secuencia de números que forme un ciclo cerrado. Todos los números en este ciclo estarían desconectados del gráfico principal. Pero hasta aquí no fue encontrado ningún ciclo o secuencia que se dispare hacia el infinito. Y vaya que lo han intentado. Los matemáticos han hecho pruebas con los números hasta el 2 elevado a la 68. Son 295 trillones, 147.905 billones, 179.352 millones, 825.856 números. Sabemos con certeza que cada uno de esos números eventualmente llegará a 1. Hemos intentado con casi 300 trillones de números y ninguno de ellos prueba que la conjetura sea falsa. De hecho, teniendo en cuenta esta información, los matemáticos calculan que cualquier ciclo que no sea 4-2-1 debe ser de al menos 186.000 millones de números de largo. Así que parece bastante probable que la conjetura sea verdadera, pero esto no lo demuestra. Una manera en la que han intentado demostrarlo es mediante un diagrama de dispersión, con todos los números de origen en el eje X y un número de cada secuencia de origen en el eje Y. Si puedes mostrar que en cada secuencia 3x más 1 hay un número que es más pequeño que el número de origen, entonces has demostrado la conjetura de Collatz. Porque cualquier número que elijas, sabes que en algún momento será más pequeño y ese número más pequeño como número de origen también se vuelve más pequeño, y así sucesivamente hasta el 1. Esto significa que la única forma en que una secuencia puede acabar es en el ciclo del 4-2-1. Pero esto todavía no ha sido probado. Sin embargo, en 1976, Riho Terras fue capaz de mostrar que casi todas las secuencias de Collatz alcanzan un punto por debajo de su valor inicial. En 1979, este límite fue reducido, teniendo casi todos los números por debajo de x elevada a la 0.869, y en 1994 se redujo aún más a menos que x elevada a la 0.7925. En este caso, el término la mayoría de los números tiene una definición matemática técnica. Significa que mientras los números que vas viendo se acercan al infinito, la fracción de ellos que queda debajo de la curva se dirige hacia el 1. Luego, en 2019, uno de los mejores matemáticos del mundo, Terry Tao, fue capaz de demostrar que el 3x más 1 obedece un criterio incluso más estricto. Demostró que casi todos los números acabarán más pequeños que cualquier función arbitraria f de x, siempre que esa función tiende a infinito como x tiende a infinito. Pero la función puede aumentar tan despacio como tú quieras. Así que el logaritmo de x es un ejemplo, o el logaritmo del logaritmo de x también funciona, o el logaritmo del logaritmo del logaritmo del logaritmo de x. Esto significa que con casi todos los números puedes garantizar que hay un número arbitrariamente pequeño en algún lugar de esa secuencia. En una charla pública dada en 2020, Terry Tao dijo: "Esto es prácticamente lo más cerca que uno puede estar de la conjetura de Collatz sin verdaderamente resolverla". Este es un resultado notable, pero sigue sin ser evidencia. ¿Por qué no podemos demostrar que esta conjetura es verdadera? ¿Será porque no es verdadera? Quiero decir, todos están intentando probar que es cierta, lo que significa que casi nadie está buscando contraejemplos. Me pasó hace solo unos 2 años. Yo había estado intentando demostrar algo durante 3 años. Y no podía hacer que funcione, hasta que encontré un contraejemplo y luego entendí cuál era la verdadera cuestión y al mes demostré la afirmación correcta. Deberíamos invertir más energía buscando contraejemplos de lo que lo hacemos ahora. ¿Recuerdas cómo el número 27 crece hasta el 9232? Este es un diagrama de números de origen hasta el 10.000, con el mayor número alcanzado para cada número de origen diagramado en el eje Y. El eje Y se detiene en 100.000, pero no todos los números pueden ser mostrados a esta escala. El número origen 9663, por ejemplo, crece hasta el 27 millones. Y todavía nadie ha probado por qué un número no puede dispararse hacia el infinito. Y haría falta tan solo uno para demostrar que la conjetura no es cierta. O algún grupo de números que pueda ser parte de un ciclo que no se conecte con el gráfico principal. Hasta donde sabemos, existe un solo ciclo, 4-2-1. Pero algo extraño sucede si incluyes números negativos. Si aplicamos las mismas reglas del 3x más 1 que antes,
No hay un ciclo ni hay dos ciclos, sino que hay tres ciclos independientes de números. Y comienzan en valores bajos, como -17 y -5. ¿Por qué habría ciclos desconectados en el lado negativo de la línea de números, pero ninguno en el lado positivo? Una de las evidencias más convincentes que sustentan la conjetura es la prueba de Terry-Tao de que casi todos los números tienen un número en su secuencia que es arbitrariamente pequeño. Pero probar que casi todos los números obedecen este criterio no es lo mismo que probar que todos los números lo hacen. ¿Cuántos números entre 1 y 100 son cuadrados perfectos? La respuesta es 10. Así que 10% de los números hasta el 100 son cuadrados perfectos. ¿Cuántos números entre 1 y 1000 son cuadrados perfectos? La respuesta es 31. Así que tan solo el 3.1% de los números hasta 1000 son cuadrados perfectos. Y cuanto mayor sea, menor es el porcentaje, tanto que en el límite podríamos decir casi todos los números no son cuadrados perfectos. La fracción de números que no son cuadrados perfectos desciende a 1 si x tiende a infinito. Y aún así sabemos que hay un infinito número de cuadrados perfectos y sabemos exactamente dónde están. Pusimos a prueba de muchas formas todos los números hasta el 2 a la 68 y todos obedecen a la conjetura de Collatz. Y quizás pienses que ya deberíamos haber encontrado algún contraejemplo. Pero en la escala total de los números, 2 a la 68 no es nada. La conjetura de Polya, propuesta en 1919 por George Polya, aseguraba que la mayoría de los números naturales de hasta cualquier valor tiene una cantidad impar de factores primos. La conjetura fue eventualmente refutada por C. Brian Haselgrove en 1958, quien encontró un contraejemplo. Lo que es curioso es que el valor de este contraejemplo era 1.845 por 10 a la 361. Serían unas 10 a las 340 veces más grande que todos los números evaluados para el 3x más 1. Una manera de pensar el 3x más 1 es como si fuera un simple programa corriendo en una máquina de Turing. El número de origen es la información que ingresa a la máquina. Así que en esta imagen, 2 a la 68 es una cinta con información de 68 casilleros de longitud. Puedes pensarlos como una hilera de unos y ceros o casilleros blancos y negros. Decir que la máquina ha transformado todas las entradas a través de los 68 casilleros no debería darte mucha confianza de que hará lo mismo con cualquier información de entrada. De hecho, es bastante sencillo calcular un número que muestre cualquier comportamiento aleatorio que desees, siempre y cuando sea finito. Si quieres un número que aumente en 3 sobre 2 5 veces seguidas, puedes calcular ese número. Si quieres un número que aumente en 3 sobre 2 10 veces seguidas, o 100 veces, o 1000 veces, puedes calcular esos números fácilmente. Pero luego de la zona finita que selecciones, no tienes más control. Y todo número que alguna vez se haya probado acaba cayendo a 1. Si existe un contraejemplo, es virtualmente imposible que alguien vaya a adivinarlo. Y el espacio de posibilidades es muy grande para buscar exhaustivamente uno por uno. 2 elevado a 1000 no es un área investigable, así que si vamos a encontrarlo, debemos hacerlo mediante algún proceso inteligente y no mediante adivinar y probar. He estado en el equipo 3x más 1 por 20 años. Y luego, con este punto de vista, pensé, ¿realmente sabemos que es así? Es muy difícil probar un teorema que es falso. Y puede ser que a todos nos cueste intentar probarlo porque no es en verdad cierto. Y 2 elevado a 60 no es realmente mucha evidencia. E incluso la versión estadística dice que quizás sea cierto y eso no es evidencia para decir que no es cierto, que existe una trayectoria divergente en algún lugar de la secuencia 3x más 1. Desde ya hay otra opción, y esa es que nunca lo sabremos. Que el problema es indecidible. En 1987, John Conway creó una generalización de 3x más 1. Era una máquina matemática a la que llamó Fractran. Y fue capaz de mostrar que esta máquina era completa según Turing, lo que quiere decir que puede hacer cualquier cosa que pueda hacer una computadora moderna. Pero también quiere decir que está sujeta al problema de la detención, la posibilidad de que la máquina nunca termine de trabajar y por lo tanto nunca obtenga un resultado. Y esto no prueba que 3x más 1 también está sujeto al problema de la detención, pero es posible que, con todo lo que sabemos, nunca podamos probar que la conjetura es verdadera o falsa. Te enseñan en la escuela que sabemos una gran cantidad de cosas y es mentira. Es una gran mentira, con este pequeño y estúpido problema y ¡vamos! No podemos resolverlo, ¿de verdad? Esto muestra que las matemáticas son difíciles. Nos demuestra que todas las cosas que sí podemos resolver son milagros.
No tenemos derecho a tener soluciones para todos los problemas. Toda mi vida he pensado a los números como cosas increíblemente regulares, llenas de patrones, simetría y repetición. Pero estoy dándome cuenta recién ahora de cuán peculiares son en verdad los números. Puedes ver esto claramente en esa representación similar a un coral. De una simple operación matemática viene algo intrincado, de apariencia orgánica y hasta ahora irresoluble para nosotros. ¿Se conectan todos los números a la estructura? ¿O hay algún filamento único, un pequeño hilo que no se conecta a nada de esto, que se dispara hacia el infinito? ¿Y por qué es tan difícil de hallar? Creo que por eso Paul Erdos dijo, las matemáticas no están lo suficientemente maduras para tales preguntas.